donde seguramente hace las veces de gran estratega para recuperar en 14 meses lo que se perdió en 32. En el fondo, el mensaje se resume en 3 frases. Hay que reelegir el proyecto de la Colombia humana, hay que reelegir el programa y esto apenas comienza. Ni siquiera el acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC sirvió para resucitar la reforma agraria. Paso a mi columna que se llama Petro al ataque. Dice así: no nos engañemos, Gustavo Petro está en campaña. No creo que él intente quedarse en el poder, como dicen sus enemigos, pero sí buscará que perdure en el Palacio de Nariño la Colombia humana, ese movimiento que ayuda a crear y ahora corre el peligro de desmoronarse. Recorrida más de la mitad del cuatrienio con resultados bastante pobres, el presidente y sus amigos han entendido que la única reivindicación histórica y política sería ganar las elecciones del 2026 y están apostando a esa carta. Solo así se explican el discurso de Petro el domingo pasado y la pertinaz y enigmática presencia de Armando Benedetti en el gobierno, donde seguramente hace las veces de gran estratega para recuperar en 14 meses lo que se perdió en 32. No era un discurso cualquiera. La mejor hora del fin de semana, 7 de la noche del domingo, o 6 de la tarde del domingo, fue arrebatada a los televidentes para dar paso a una explosión verbal, caótica y agresiva del presidente, emitida desde Chicoral. Lo normal es que esta clase de interrupciones obedezcan a novedades importantes, a anuncios trascendentales. El pretexto o disculpa en este caso era recordar el funesto 9 de enero de 1972, cuando un aquelarre compuesto por el gobierno conservador de Misael Pastrana y terratenientes y políticos pactó en la localidad tolimense el asesinato de la tímida reforma agraria liberal que apenas empezaba a caminar. Ese día, dijo don Gustavo Petro, se jodió Colombia, aunque no supo bien el origen de la Vargas Llosana frase. Petro se refirió, por supuesto, a la infausta fecha, pero como es normal en él, habló de todo. Su biografía, la presidencia que le brilaron a Rojas Pinilla en 1970, la bandera del M-19, el descubrimiento y conquista de América, la legalización de la droga, el asesinato de Gaitán, los textiles nacionales, un militante tolimense del DM llamado Plutarco, vainas contra los ricos, asesinatos de estudiantes a manos de uniformados, la cultura de la yuca, la producción cafetera, la cercanía de Andrés Pastrana con los jefes del contrabando, los supuestos millones de jóvenes que votaron por Petro, los huesos de la escombrera, el respeto a la Constitución, Colombia como esperanza de la humanidad. No faltó sino Hegel. En el fondo, el mensaje se resume en 3 frases. Hay que reelegir el proyecto de la Colombia humana, hay que reelegir el programa y esto apenas comienza. Resulta comprensible que un gobierno informe al pueblo empleando sus privilegios de acceso a los medios de comunicación, pero tal condición no puede extenderse a intereses electorales ni ataques descalificadores contra sus rivales, evidente gabela antidemocrática. Es de temer que en adelante el presidente y sus amigos seguirán utilizando indebidamente la televisión oficial. Mostrar en ella cómo funciona el gabinete ministerial es información. Pedir a los ciudadanos que elijan determinada oferta política es propaganda. Ante un gobierno que multiplicará sus embestidas electorales, valdría la pena al menos vigilar los discursos del jefe de Estado tan propenso a la carreta coja. Así se han desnudado en Estados Unidos las mentiras de Donald Trump. Una mínima verificación del discurso de Chicoral mostraría las siguientes conclusiones. Cierto, el pacto retardatario de 1972 ahogó la posibilidad de redistribuir la tierra inicuamente repartida desde los tiempos coloniales. Cada vez los terratenientes poseen más hectáreas y el campesinado menos. Ni siquiera el acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC sirvió para resucitar la reforma agraria. Cito unas comillas. La distribución de la tierra en Colombia durante las primeras 2 décadas del siglo XXI permanece inalterada y los acuerdos de las FARC no han logrado disminuir la histórica concentración de la propiedad rural. Son palabras de un experto, de Fabio Alberto Ariza, en la revista de Economía y Sociología, mayo 20 del 2021. Esa es una categoría. Otra categoría es verdad a medias. La primera era cierto, la segunda es verdad a medias. No, el gallito azul. Y dice, es cierto que el desmonte de la reforma agraria que orquestó Misael Pastrana
lanzó a miles de campesinos desposeídos a sembrar marihuana y coca. Pero no fue este el origen del narcotráfico, sino la colosal demanda de droga que surgió en Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam, entre 1955 y el 75. Y ahora una categoría más, cierto, verdad a medias y falso. Dijo el presidente que el general José María Melo, ídolo petrista, no fue elegido por los... Perdón, el general María Melo, ídolo petrista, fue elegido por los obreros. No. Subió a la presidencia entre abril y diciembre de 1854 mediante un golpe de Estado, no elecciones, un golpe de Estado. Tampoco fue protagonista de la liberación de los esclavos, medida que impulsaron Lorenzo Agudelo en 1781 y Juan del Corral en 1813, ambos en Antioquia, Bolívar en 1819 y sobre todo José Félix de Restrepo desde antes de 1821. El presidente José Hilario López sancionó la ley definitiva en 1854. Solo 3 años después llegó a la presidencia Melo. Ahora paso a otro aspecto de mi columna que se llama El Agamenón. Y dice, traigo esta semana una nueva sección esporádica en mi columna. Se titula Hacia el Agamenón, refugio de pesimistas, y permitirá a los arqueólogos del futuro descifrar los pasos que condujeron a la desaparición del ser humano y su cultura en la Tierra. La debacle final, según el presidente Petro, el Agamenón, fue resultado, entre otros, de la estupidez, la inconsciencia, los líderes suicidas, el abuso de la naturaleza, la codicia y la vanidad. Empezamos hoy con esas anotaciones. Hacia el Agamenón. Qué matoneo más miserable, cobarde y prepotente el que le aplicaron el presidente y el vicepresidente, un funesto sacamicas, de Estados Unidos al valiente Volodymyr Zelensky, su rehén en la Casa Blanca. Esta es la columna mía esta semana. Y qué imagen terrible esa del aprovechamiento del fuerte frente al débil. Increíble. Además, burlándose desde la forma en que estaba vestido, aprovechando digamos, la cercanía con algún periodista para hacerlo sentir mal y ponerlo en ridículo. Después, también de su acento hablando inglés, es una cosa espantosa. No, Coronel, tú que viste muy de cerca eso, pues estuviste no allí, pero siguiéndolo minuto a minuto. Me equivoco yo cuando digo que varias veces Zelensky trató de explicar y de preguntar, y en un momento dado lo interrumpió el vicepresidente y le dijo: usted le está faltando el respeto a Estados Unidos, al periodismo de Estados Unidos. No estaba haciendo nada, Zelensky estaba tratando de preguntar y de explicarse. Este lagarto pavoroso, que es el funesto sacamicas del vicepresidente, fue el que interrumpió y trató de montarle la gavilla nacional contra Zelensky, diciendo que le estaba faltando el respeto a Estados Unidos, faltando el respeto a Zelensky, le estaba faltando el respeto. Sí, hoy hay una cumbre europea en donde el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, está reunido con líderes europeos buscando un poco el apoyo para ver cómo reconstruye su relación, porque esto, digamos, es un abuso verbal que viene como consecuencia de otro abuso, que es la petición de un convenio de explotación de los minerales de Ucrania, torciéndole el brazo a un país que está debilitado por una guerra, en todo caso desigual, y en donde ha resistido una agresión muy fuerte durante mucho tiempo. Lo que pedía Trump era el 50% de lo que produjeran las minas de Ucrania, vendido o no a otros países, no importa. El 50% para Estados Unidos. Eso es un procedimiento mafioso. Eso ya no es de oligarcas, es de oligarcas mafiosas. No puede ser posible que a un pobre país le esté arrancando una parte de sus bienes simplemente para no invadirlo o para no estimular que lo arrasen. Esto es una cosa miserable.